vamos a ver el módulo de contexto de las normas internacionales de contabilidad dentro del diplomado que dicta la Corporación Universitaria Remington. Mi nombre es Iván Jiménez Yepes, soy contador público de la Universidad Autónoma del Caribe. Tengo a cargo este módulo y lo desarrollaremos comenzando con este video. Primeramente veamos para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad en cualquier país es necesario que exista una norma local, o sea, una ley de ese país que direccione la aplicación o la obligación de aplicar las normas internacionales. Esta norma en Colombia se dio con la ley 1314 del 2009. Al salir esta norma se le está obligando a todas las personas que llevan contabilidad o que tienen negocios en el país de Colombia a que utilicen las normas internacionales como base de su contabilidad, para estructurar su contabilidad. Seguidamente, luego de haber expedido la norma, el gobierno clasificó a todos los comerciantes en 3 grupos, denominándolos grupo 1, grupo 2, grupo 3, teniendo en cuenta una serie de parámetros que vamos a ver más adelante. La norma comenzó reglamentándola para el grupo 1, ha sacado hasta el momento, hasta diciembre del 2014, tenemos 3 decretos con los cuales ha venido modificando para el grupo 1 cómo se aplica la ley 1314 del 2009. Estos decretos son el 2784 del 2012, que en sí lo que hizo fue darle un marco técnico respecto a en qué fecha debe hacer cada fase para esta internacionalización de la norma. Luego expidió el decreto 3023, que modifica ya en la parte técnica la elaboración de la implementación de normas internacionales para el grupo 1. Y último ha sacado el decreto 3024, donde modifican el 2784, que fue el primero y que se refiere más que todo a la fecha en la cual están obligados a implementar las normas internacionales. Luego el 1314 para el grupo 2 solo ha recibido hasta diciembre del 2014 un solo decreto reglamentario, que es el 3022, en el cual le amplía las fechas para aplicación del marco técnico de las normas internacionales. Para el grupo 3 se emitieron 2 decretos, el 2706 del 2012, donde se amplía el término o los plazos para aplicar la norma técnica, y el decreto 3019, que ya tiene que ver con la parte técnica de ejecución al momento de aplicar las normas para el grupo 3. Veamos cuáles son los parámetros en los cuales la pequeña y mediana empresa está, digamos, obligada a aplicar la internacionalización de su contabilidad. Pero antes veamos qué es grupo 1, grupo 2, grupo 3. Aquí tenemos unos parámetros por los cuales se va a medir en qué grupo aparece o va a estar un comerciante, una entidad o una empresa clasificada para que asimismo aplique las normas internacionales de contabilidad. Tenemos que en el grupo 1 hay 3 razones para estar clasificado en el grupo 1. Si usted es emisor de valores, esto quiere decir que si ha hecho dentro de la empresa una emisión de títulos valores, usted va a estar obligado a estar en el grupo 1.
si ha emitido acciones, bonos. Este tipo de papeles va a ser obligatorio que usted esté en el grupo 1. Una segunda condición es que sean entidades y negocios de interés público, como por ejemplo una empresa prestadora de servicios públicos. Ese tipo de entidades va a estar en el grupo 1. Y otra es que cumplan 3 parámetros, como lo son que tengan empleados más de 200 empleados. Ya queda en el grupo 1. Si tiene activos superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes, eso se te tomaría en cuenta, ya que la norma aplica desde el 1 de enero de 2015, y teniendo en cuenta que los ingresos son del año anterior, o sea que el salario mínimo que se va a tener en cuenta es 617.000 pesos, que es el salario mínimo vigente para el año 2014. Y por último, que cumpla cualquiera de los 4 requisitos antes mencionados, o sea que con un solo requisito que la empresa, entidad cumpla, va a estar en el grupo 1. Asimismo, tenemos aquí en pantalla los requisitos para el grupo 3, y por ende, por exclusión, vamos a tener al grupo 2. Fíjense que en el grupo 1 los activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos. Para el grupo 3, activos totales es inferior a 500 salarios mínimos. Sacando cuentas, el parámetro de activos totales para el grupo 2 va a quedar entre 500 un salario mínimo y 30.000 salarios mínimos. Hablando del marco conceptual para la aplicación de normas internacionales de contabilidad, hay un aspecto relevante, y es que este va a tener características y elementos para cómo se va a manejar la información financiera y cómo se va a presentar. O sea, la medición y presentación de la información financiera. El marco técnico conceptual es más que todo una herramienta que va a servir de guía. Aquí vemos algo interesante que nos cambia la visión o la costumbre que tenemos, que un marco conceptual va a prevalecer sobre, digamos, la norma técnica en sí. Con esto de las normas internacionales, si una NIF, que es la norma técnica a aplicar, va en contra de lo que es el marco conceptual, se debe respetar, digamos, lo que diga la NIF. O sea, la NIF va a prevalecer sobre la norma marco. Veamos qué propósito tiene el marco conceptual. Básicamente, el marco conceptual va a servir de ayuda, siempre de apoyo para la aplicación de cada una de las normas internacionales de contabilidad y la presentación de estas mismas, de la información financiera. Algo interesante es que se ha reestructurado, por decirlo así, los entes que están emitiendo estas normas, y se crearon comités. Los comités van a estudiar la norma y su aplicabilidad en ciertos sectores de la industria, y esas interpretaciones son las que van a servirle al profesional para una guía en la aplicación en su respectiva empresa.
El marco normativo no es una NIF, definitivamente. ¿Por qué? Resulta que el marco normativo da unos parámetros globales y la NIF es puntual para cada uno de los casos en cada industria. No quiere decir que cada industria quiera hacer lo que quiera con la NIF, no, es de acuerdo al sector industrial y la norma emitida. Esta es estudiada por el ente rector y el comité da una interpretación de la misma para que sirva de guía al contador. El marco conceptual lleva dos ingredientes muy significativos, que es que siempre se va a tener en cuenta los cambios socioeconómicos para la aplicación de las normas internacionales, asimismo los adelantos tecnológicos, o sea que no es una normatividad estática, va evolucionando constantemente. Los requerimientos del marco conceptual va a ser parecido a nuestra legislación que nos obliga, o el Código de Comercio, que obliga a hacer un corte de cuentas anual. Eso como mínimo lo exige la norma internacional para efectos de presentación de las informaciones financieras. Dentro de los cambios, digamos, que se están dando con la aplicación de normas internacionales, está la desaparición del término balance general que estamos acostumbrados. Ahora ese estado financiero se va a denominar estado de situación financiera. Ese va a ser el balance general. Los estados financieros básicos son el estado en la situación financiera, el estado de resultados y resultados integrales, que va a reemplazar al estado, a la denominación del estado de pérdidas y ganancias. Ahora es el estado de resultados y resultados integrales. Otro estado que se da es el estado de cambio en la situación del patrimonio, estado de cambio en el patrimonio, el flujo efectivo, y que ya veníamos manejando. Ahora algo nuevo que se le está dando relevancia, que es las notas revelatorias, que adquieren el estatus de estado financiero. Antes eran un agregado dentro de nuestra contabilidad, las notas de los estados financieros. Ahora se denominan notas revelatorias, ahora es un estado financiero. Y todo esto con el fin de permitir que la información financiera sirva de base para la toma de decisiones de los distintos sectores interesados en ella. Los estados financieros básicos entre ellos van a estar relacionados y lo mejor es presentarlos de manera conjunta, los 5 estados financieros. Dentro de las características cualitativas vamos a estar en capacidad, cuando ya se estén aplicando en pleno, de poder hacer lectura y sacar las mismas conclusiones, porque van a tener una relevancia, la cual va a estar expresada dentro de cada uno de los estados financieros, teniendo en cuenta que la relevancia nos va a guiar para la toma de decisiones. Lo otro que va a adquirir mucha importancia es la materialidad. La materialidad va a tener que estar definida para cada una de nuestras contabilidades dentro de unos parámetros que sean adecuados. Esto quiere decir que la materialidad en un negocio, por decir algo, que maneja un nivel de ingresos de 5.000 millones de pesos, la materialidad no puede estar establecida con un rango, por decir algo, de 1 millón, 2 millones de pesos. Entonces la materialidad debe estar técnicamente establecida
y ser revelada dentro del cuerpo de los estados financieros. Dentro de las características cualitativas tenemos que la contabilidad va a ser una representación fiel de los estados financieros. Cuando hablamos de la contabilidad, hablamos de las normas internacionales de contabilidad. Ellas van a ser el marco para la elaboración de las mismas. En cambio, cuando ya voy a sacar de esa contabilidad y a mostrar estados financieros, deben estar regidas por las normas internacionales de la información financiera denominadas NIF. Sin embargo, debe ser una representación fiel los estados financieros de la contabilidad de la empresa. Debe revelar la descripción de los hechos de manera completa, neutral y libre de errores. Para ello, las características de cualquier información que se presente está basada en estos principios: comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Veamos a qué se refiere. Comparabilidad: siempre va a ser la información presentada de manera comparable y sobre todo en unos términos homogéneos. Así haya que hacer reclasificaciones a los estados financieros, pero debe ser comparable en cuanto a periodos, en cuanto a esencia de las cifras mostradas. Verificabilidad lo tenemos de dos maneras: directa o indirecta. Directa es cuando se tiene la posibilidad de estar al día y verificar directamente en el campo. Indirecta es cuando los estados financieros van a estar diseñados y uno, de acuerdo a unas normas técnicas, se pueden hacer los recálculos y verificar que la información es segura. Oportunidad: la información en normas internacionales procura tener la presentación dentro de un tiempo razonable. De ahí va a adquirir mucha importancia el hecho de que nos actualicemos en cuanto al manejo de software, que ya no sea, digamos, utilizando un plan único de cuenta con nuestras antiguas normativas, sino que elabore una contabilidad con normas internacionales automáticamente, que el software debe estar actualizado. Eso requiere una parametrización, por supuesto, de parte del usuario. Cuando hablamos de comprensibilidad, debe ser de manera transparente la información. Este gráfico nos muestra cómo la combinación de ciertos colores da un color específico. Es comprensible para cualquier lector este tipo de información. Asimismo, los estados financieros y la presentación de ellos debe ser comprensible. Y por último, la aplicación de las características que debe manejar la información financiera debe estar dada sobre todo por la transparencia. La transparencia para que el lector sea capaz de establecer adecuadamente la presentación de los estados financieros. Nos vemos en el próximo video.